Excelente día. El día de hoy voy a hablar acerca del síndrome QT largo congénito. Esta es la base bibliográfica principal de donde vamos a ver la mayoría de imágenes para esta charla. Y antes de iniciar, les voy a mencionar de qué no vamos a hablar. Simplemente lo voy a mencionar, que es el QT largo adquirido o secundario. ¿Secundario a qué? Alteración hidroelectrolítica, hipotermia, isquemia miocárdica, hipertensión endocraniana o medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Todos los que afecten los canales de sodio y potasio, principalmente los antiarrítmicos clase 1A, serían disopiramida, quinidina y procainamida, y los clase 3, en donde amiodarona va a ser el que menos lo prolongue de este subgrupo. También tenemos medicamentos antipsicóticos y antidepresivos, los antibióticos, principalmente macrólidos, quinolonas y antifúngicos y antieméticos. Entonces, ahora, para este síndrome congénito, esta bandera está conformada de más o menos 5.000 personas, y más o menos una de cada 2.000 a 5.000 personas van a ser portadores de este síndrome, que se va a manifestar en mayor o menor grado basado en la penetrancia que tenga ese paciente. Entonces, ¿dónde inicia la historia? Inicia con estos dos síndromes que estamos viendo aquí, con estas personas que van a ser en el año 1957. Jervell y Lange Nielsen vieron una familia en donde 4 niños tenían sordera neurosensorial, tenían síncopes a repetición, muerte súbita, y esto en el contexto de un QT prolongado. Luego se vio que esta herencia era de forma autosómica recesiva y efectivamente era congénita, hereditaria. Por otro lado, Romano en 1963 y Ward en el 64 describen familias o describen un síndrome muy similar, pero la única diferencia es que no asociaban sordera neurosensorial, y que después se evidenció que la herencia era autosómica dominante. Entonces esta mnemotecnia la hice mientras estudiaba en 2015 para los boards. Dominant Roman Heirs Torsades. Ok, dominant porque autosómico dominante, Roman, los romanos dominantes, y terminaba en torsades y podían escuchar, no tenían sordera. Vamos a ver que la mayoría, ya sabemos cuál de estas dos va a ser más frecuente. Ya sabemos que Romano Ward va a ser más frecuente que Jervell y Lange Nielsen. ¿Por qué razón? Porque es un patrón de herencia autosómica dominante, no ocupa la forma homocigota, sino que al ser heterocigota podría darse la manifestación fenotípica de la enfermedad. Entonces, a fin de cuentas, hay muchas mutaciones implicadas, más o menos entre 300 y 500 mutaciones detectadas al día de hoy que pudieran desencadenar el síndrome. Pero el meollo del asunto es que principalmente se va a basar en 3 mutaciones. Como podemos ver, si sumamos estas 3, van a conformar más o menos el 90% de síndrome QT largo congénito. Así que estas son se llama síndrome QT largo congénito, y es una canalopatía, porque las mutaciones son principalmente a nivel de proteínas o de canales iónicos, mientras que este montón de síndromes adicionales usualmente se les conoce como Long QT Syndrome Associated Disorders. Entonces en estos usualmente no está afectado en sí el canal iónico en sus características intrínsecas, sino que moléculas que moderan su función o que tienen alguna colaboración en la misma. Como les mencioné, Jervell y Lange Nielsen, autosómico recesivo. Bueno, entonces aquí vemos en las diferentes formas que se puede presentar. Me perdono. Entonces, los monogénicos es que solo
esa mutación es suficiente para producir la enfermedad. Y poligénico es que son varias mutaciones distintas. A lo que quiero llegar es que aquí tenemos el espectro de síndrome congénito versus el adquirido. Así que no es solo las mutaciones que tenemos ya de base, sino que se pueden adquirir mayor alteración que nos pueda potenciar la posibilidad de terminar en los eventos que mencionaremos a continuación. Entonces, esto es lo que sucede a nivel molecular, en donde tenemos una proteína transmembrana permitiendo o no el paso de iones, y este es el mecanismo por el cual se explica este síndrome congénito, en donde el tipo 1 y 2 que mencionaremos a continuación son mutaciones del canal de potasio, en donde hay pérdida de función de la misma, o sea, el potasio no sale de la célula y cuesta que se repolarice, mientras que en el canal del sodio sería la mutación, el tipo 3 del síndrome, en donde hay aumento de función del canal de potasio. Entonces, en vez de cerrarse a tiempo, sigue entrando sodio y cuesta entonces que se repolarice la célula. ¿En qué va a terminar esto? Va a terminar en esto que estamos viendo aquí y que menciono a continuación. Entonces, bueno, aprovechemos mencionarlo de una vez. Esto que vemos es torsades o puntas torcidas, que es un subtipo de taquicardia polimórfica. No todas las taquicardias polimórficas son puntas torcidas o esta taquicardia helicoidal, pero todas estas son taquicardias monomórficas. ¿Qué es la característica de las puntas torcidas? Es que el eje va a ir cambiando, o sea, la punta va a ir viendo hacia arriba aquí en este momento, y aquí va a ir viendo hacia abajo, y eso genera la muerte. Es un ritmo que es un ritmo de paro. Cuando el paciente tiene eso, no tiene pulso. Entonces, ese es el gran riesgo de tener este síndrome, y por eso es que estamos hablando de él el día de hoy, para aumentar la conciencia del mismo. Entonces, aquí vemos los principales subtipos del síndrome que acabo de mencionarles, cuáles son las alteraciones y qué es lo que sucede con la alteración. Ya les mencioné que los tipos 1, 2 y 3 comprenden en conjunto el 90% de estos síndromes, y faltaba mencionarles que cada uno de estos subtipos genéticos se asocian a patrones específicos electrocardiográficos que veremos a continuación, pero podemos ver que el tipo 1, esta es la analogía que hago en mi cabeza, el 1 es igual a la primera letra del abecedario, que es la A, de ancho, una onda T ancha. 2 es lo mismo a decir el prefijo bi, o sea, bi de dos picos de la onda T, bífida. Y 3 es el último de estos 3, o sea, tardío, late T-wave. Y vamos a ver que basado en el subtipo también hay penetrancias relativas, que esto mencionaremos adelante. Esto de los triggers o desencadenantes también lo tocaremos a continuación. Entonces, ahora, ¿qué toca hacer? Identificar según la columna cuál subtipo de QT largo tiene el paciente. Entonces, dígame cuál es la 1, cuál es la 2 y cuál es la 3. Les cuento que la 1 y la 3 son fácilmente identificables en esto, basado con la analogía que les hice, pero el tipo 2, en realidad yo creo que pusieron esta imagen aquí solo para relleno, porque no logro identificar qué querían demostrar. Entonces, el tipo 3 vemos una onda T tardía, tipo 1 ancha, tipo 2 bífida, pero no vemos aquí bífido, pero bueno, ustedes recuerden la imagen que les enseñé. Y el QT entonces es dinámico, cambia con el tiempo, no es estático. No es lo mismo el QT corregido suyo de hoy al que tenga dentro de 3 semanas o un año. No es lo mismo su QT después de tomar café a su QT estando en reposo. Entonces es por eso que siempre que tengamos la oportunidad o que tenemos que hacer un electrocardiograma, evaluarlo y no quedarnos con un solo electrocardiograma de hace 15 años en un paciente que tiene la indicación de seguir
su evaluación. El QT es relevante según edad y sexo, esto lo veremos más adelante, y también está influenciado por diversos factores. Como vimos, diversos factores pueden generarnos un QT adquirido largo. Así que, al final de cuentas, ocupamos amor, comprensión y ternura cuando evaluamos este intervalo. Y es esto lo que está haciendo esta señorita, tomando el electrocardiograma, y el QT normal lo tenemos por aquí, mientras que el alterado aquí se convierte en mortífero si ignoramos que está prolongado y pudimos haber detectado un paciente con el síndrome, pero lo dejamos pasar, nos hizo el fenómeno de R sobre T y terminó en esta taquicardia puntas torcidas. Entonces, este electrocardiograma, al corregirlo por la frecuencia cardíaca, nos da un QT de 550 milisegundos. Pues obvio, ¿verdad? Obvio que si descartamos otras cosas de fondo y hacemos un poquillo más de historia clínica del paciente, llegamos a la conclusión de que hay muy alta probabilidad de que sea un paciente con este síndrome. No nos vamos a quedar con brazos cruzados esperando un examen genético para iniciar ya el tratamiento adecuado. Entonces, entre más largo el QT, mayor riesgo de eventos de muerte súbita. Si está entre 500 y 550, 3.3 veces riesgo, mientras que si es mayor o igual a 550, 6.3 veces riesgo. Entonces, aquí podemos ver la tabla donde nos muestran los valores normales. Este artículo es más o menos del año 2006, así que no se queden con estos datos y quédense con estos datos que pongo aquí a continuación. En general, el punto corte que quiero que recuerden y que las guías quieren que usted recuerde es 470 milisegundos tanto en hombre como en mujer. Aunque mujeres tienen un QT más largo que los hombres, también tienen un poco más de riesgo después de la pubertad, y se asume que eso es por mecanismo hormonal, principalmente por los estrógenos, mientras que la testosterona aparentemente tiene un factor protector. Entonces, para simplificar, encima de 470, sea hombre o mujer, mucha atención en el QT en cualquier paciente que estemos viendo sin saber su historia clínica. Pero veremos que hay un par de acotaciones que hacer, que ya veremos. Hallazgos adicionales con el QT prolongado. También podemos ver alternancia de la onda T, que va a generarse por esta alteración en la repolarización, en donde podemos ver alteración tanto de amplitud como de duración de la onda, que muchas veces estos hallazgos son muy sutiles y siempre hay que ponerle atención a esto. Otra es alteraciones de la conducción, en este caso un bloqueo 2-1, y también hasta bradicardia sinusal podría asociarse. Y la más clara y manifiesta es esta, que es el embudo final común al que no deseamos llegar. Luego tenemos un paciente que nos llega, este muchacho de aproximadamente 20 años, llega a X hospital, a X servicio, y lo atiende, ya veremos quién lo atiende, pero se le hace la escala esta de síncope, en donde todo está normal, no le ven un electrocardiograma normal. Él refiere que come frutas, verduras, hace ejercicio y que quiere que lo dejen irse, que ni siquiera quiere esperar el panel de laboratorios porque va a ir al cine en las próximas 2 horas con su novia. Y entonces, ¿qué decide Pinky Cerebro? Bueno, deciden darle de alta al paciente, les faltó historiarlo un poco más, les faltó indagar un poco acerca del síncope previo que tuvo este muchacho, y en horas de la tarde tenemos este suceso que llama la atención, que tenían un cardiodesfibrilador, ¿verdad? Eso está interesante. Y aún más interesante, que tienen un cardiodesfibrilador en casa y ni siquiera saben cómo colocarlo. Entonces, si usted tiene un cardiodesfibrilador, ¿verdad?, en casa, sepa que es
Paraesternal derecho infraclavicular, esta paleta aquí, y la otra en el ápex. La idea es que el corazón esté más o menos en medio, lo más posible, no lado a lado. Bueno, entonces este muchacho en el electro tenía alternancia de la onda T que no lograron percibir Pinky y cerebro. No lograron historiar el antecedente de síncope porque el muchacho estaba insistiendo mucho en irse, y leyeron la interpretación del electro que decía que el QT corregido era de 440 milisegundos, y ya con eso se quedaron tranquilos con las escalas de riesgo y le dieron salida. Esta es la hermana de él con un QT corregido en 480 milisegundos y ella siendo paciente asintomática. Entonces vamos a volver a este caso de estos dos pacientes más adelante. Bueno, entonces, ¿qué habla Pinky cerebro? Pinky, se nos olvidó que hasta 1/3 de pacientes con el síndrome tienen QT corregido en reposo normal. Y le dice Pinky: repasemos los que sí podemos detectar, como el caso de hoy antes de dormir. Bueno, ya saben que no estudié para ser intérprete, entonces no se queden con eso. Y entonces recordar lo que nos acaba de decir cerebro, que hasta un 33% de los pacientes con el síndrome van a tener un QT en reposo corregido normal. Y también debemos saber que la especificidad tampoco es alta, puesto que cuando tenemos un QT corregido mayor en duración al 99% de la población general para sexo y edad, hay un 10% de probabilidad que este paciente, sin saber ninguna otra característica clínica ni historia, tenga el síndrome de QT largo congénito. Bueno, ya eso es un gran avance, porque pasamos de una probabilidad de 1 en 2000 a 5000 a una probabilidad de alguien que le hagamos un electro al azar y nos dé mayor a 99% percentilo de 1 en 10, pero igual no es suficiente. Es por ello entonces que Alicia nos recuerda que el electro, aunque sí es sumamente importante, no nos va a decir todo. Y Alicia nos habla entonces de historiar bien al paciente, y es por eso que no estudiamos para ser neo, ¿verdad? Que no sé cómo se estudiaría para ser neo si fuimos escogidos desde el inicio o no. Pero el punto es entonces que no solo podemos basarnos en números, no solo vemos números, vemos pacientes, y por eso es que tenemos esta tabla de Schwartz que ya está bien validada, en donde, basado en esta tabla que evalúa criterios electrocardiográficos, clínicos y de la historia familiar, nos da un puntaje que nos dice la probabilidad de síndrome QT largo congénito. Si tiene 4 o más puntos, es for sure, 4 or more, for sure. O sea, tiene 90% más de probabilidad del síndrome. ¿Qué riesgo-beneficio? Pues tenemos que quedarnos con la idea de que tiene el síndrome y hacerle el estudio genético, y aunque salga genético negativo, igual nos quedamos con esto porque no vamos a fallar en contra del paciente. Hay que dar el beneficio de la duda. Si tiene 2 a 3 puntos, 2 to 3 could be, tiene un riesgo, probabilidad de 5 a 10% de tener el síndrome. Y si tiene un punto o menos, let me guess, o sea, no lo tiene probablemente, y este es el único que probablemente le daríamos de alta o no estudiaríamos más. Vean la importancia de la duración del QT. Vean que hasta un QT de 450 le puede dar un punto, y tomemos en cuenta que un QT que esté en 440 no excluye al paciente, porque nos puede dar suficientes puntos tomando en cuenta la otra información. Se ha evidenciado este síndrome congénito en pacientes con QT corregido de entre 380 hasta más de 600 milisegundos. Así que importante tener en cuenta que un QT corregido normal no lo excluye. Luego, la historia de síncope es importante, sordera neurosensorial, y la historia familiar de paciente con el síndrome diagnosticado o muerte súbita inexplicada. Entonces, si estamos
con la duda de si este paciente tiene o no el síndrome, o sea que nos dio intermedio un puntaje de entre 2 y 3, tenemos que ir a tratar de desencadenarlo. ¿Cómo lo vamos a ir a desencadenar? Bueno, primero, si sabemos los desencadenantes, podemos pensar en qué ir a realizarle al paciente. Sabemos que sus triggers o desencadenantes son el ejercicio, emociones fuertes y el reposo o el sueño. Entonces, veremos qué es lo que hay que ir a hacer para cada uno de los tipos distintos de QT largo. El tipo 1 principalmente se da por el ejercicio, o sea, un 90% se da entre ejercicio y emociones fuertes, pero esta relación se invierte en el tipo 2 y 3, en donde el ejercicio prácticamente no tiene ningún rol importante y más bien pasa a ser el sueño, el reposo y emociones fuertes los que van a dominar el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo no va a ser cualquier prueba de esfuerzo para nada más ver capacidad funcional. Claramente, esta prueba de esfuerzo tenemos que, ojalá, verlo entre varios colegas especialistas para ver detalles y ser muy minuciosos, buscar alteraciones en conducción, buscar alternancia de la onda T. No solo ver la porción del esfuerzo, sino que también ver la porción de la recuperación. No esperar solo 2 minutos de recuperación y ya lo vamos a frenar porque a los 2 minutos ya recuperó su frecuencia cardíaca basal. No, tenemos que quedarnos ojalá hasta 5 minutos dependiendo del subtipo. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo 1 vimos que se asocia más que todo con el esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la respuesta usual? La usual es que con el ejercicio hay taquicardia y la taquicardia genera un acortamiento del intervalo QT fisiológico, pero en el contexto del tipo 1, más bien el ejercicio va a alargar el QT. Luego, en el tipo 3, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, el ejercicio más bien va a acortar el QT, parece que todo está bien, pero en la recuperación ese QT se puede alargar y no inicialmente en la recuperación, sino que casi que al cuarto a quinto minuto de recuperación. Y si no hacemos las cosas minuciosamente, se nos puede ir este detalle confirmatorio del síndrome. Otra prueba sería el QT Stress Test con epinefrina, pero hay que hacerlo en casos individualizados sabiendo que su valor predictivo positivo es bajo, menor al 70%. Y ya hecho el diagnóstico, debemos ir a estratificar al paciente. Los pacientes de muy alto riesgo de ¿qué? De muerte súbita son los que ya tuvieron muerte súbita, o sea que ya tuvieron esta sudden cardiac arrest que fue efectivamente intervenido, o puntas torcidas. Los pacientes de riesgo alto son los que tienen un QT corregido mayor a 500 milisegundos y o antecedente de síncope. Y riesgo bajo sería un QT corregido menor a 500 y que el paciente sea asintomático, o sea que no haya tenido historia de síncopes. Aunque ella sea riesgo bajo, es riesgo bajo relativo a los otros subgrupos, pero comparada a la población general, claramente hay que seguirla en el tiempo, toda su vida. Entonces, aquí tenemos cuál es la probabilidad de muerte súbita a 5 años según el riesgo. Si es riesgo bajo, 0.5% cada 5 años. Si es riesgo alto, 3%. Si es riesgo muy alto, 14%. Y estas son las terapéuticas recomendadas que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos una familia feliz. Asumamos que todos tienen síndrome de QT largo y todos tienen la misma penetrancia. ¿Quién tiene más riesgo en estos dos niños de un evento? Lo tiene el niño antes de los 15 años, varón. Después de los 15 años hay reversibilidad y sería la mujer. Eso es lo que nos expone estas dos gráficas mostrando este mismo patrón que acabo de mencionar. Usted cree que es por efecto de las hormonas. Y aquí tenemos otra acotación muy importante que nos ayuda a identificar el riesgo y es la alicia de los eventos sincopales. No solo es saber si ha tenido síncope o no, es saber cuántos síncopes ha tenido. Vean que si ya tuvo mayor o igual a 2 síncopes, tiene aquí un RR, riesgo
HR 18.1 y si tuvo solo uno, eso se reduce a 11.7 relativamente. Vean que si tuvo un síncope reciente es peor a que no haya tenido síncope reciente. O sea, hace menos de 2 años 14.3 de riesgo relativo o de hazard ratio, y hace más de 2 años 6.4. Vean que también la duración del QT es factor pronóstico, y también el genotipo clase 3 en adultos mayores de 40 años. Otro punto importante aquí es el rol del beta bloqueo. Vean cómo el beta bloqueo es tratamiento médico de primera línea y cómo su eficacia va a descender conforme avancemos en edad. Igualmente es imprescindible utilizarlo. Pero ¿por qué desciende? Porque si este niño hace muerte súbita en el contexto de su enfermedad, definitivamente va a ser por la mutación, y ahí puede el beta bloqueo prevenirlo. Mientras que a partir de los 40 años este paciente puede tener otras causas de muerte súbita, y entonces arritmogenia adquirida, y su tasa de prevención va a ser menor. Estas guías 2017 hechas sencillas acerca de prevención muerte súbita en QT largo nos resumen mucho de lo que hemos dicho y agregan un par de puntos. Ya vimos este recuadro en rojo de que debemos descartar. Ya vimos que el punto corte del QT corregido es 470 milisegundos. Ya vimos que un QT entre más largo peor. Es por eso que un QT corregido mayor a 500 milisegundos, aunque el paciente esté asintomático, puedo ya considerar un cardiodesfibrilador. ¿Cuál es el tratamiento definitivo en estos pacientes que sospechamos riesgo de muerte súbita? Claramente un cardiodesfibrilador, y basado en sus riesgos es que la recomendación va a ser clase 1 o clase 2B. Entonces, en estos pacientes de mayor riesgo, que ya es prevención secundaria, hay que ponerles el beta bloqueo como a todos los demás, y también hay que ponerles el cardiodesfibrilador si es candidato, o sea, si no tiene una contraindicación. Entonces básicamente eso sería para esta tabla, en donde también agregan como otra alternativa adicional coadyuvante tercera o segunda línea la denervación simpática cardíaca. Y esta tabla nos muestra que ya hablamos de este primero, segundo y tercer punto. Nos faltaba hablar un poquito más acerca de la consejería genética y testeo genético, que debe ser dado a todo paciente con diagnóstico clínico de esta enfermedad. Entonces este es el caso índice. Este caso índice con diagnóstico clínico tengo que ir a hacerle la prueba genética. ¿Cuál es la probabilidad de que salga positivo este paciente genéticamente? Si tenemos 3 a 4 puntos en esta escala, la probabilidad es un 80%, así que es muy buena. Mientras que si no sale positiva, no nos dice nada, no nos quita información, no nos quita peso, pero sí nos agrega si tenemos genotipo positivo aparte del fenotipo positivo, dado que nos ayuda a saber cuál es la prueba genética que debemos ir a hacer a los otros familiares más cercanos, y nos ayuda también a identificar posibles terapéuticas y posible pronóstico del paciente. Cuando tenemos sospecha de familiares y no nos ha dado inicialmente o no cumplen criterios todavía para diagnosticarlos, tenemos que seguirlos en el tiempo. No es que hicimos solo un electro y les dimos de alta, hay que seguirlos en el tiempo. Y tampoco es válido que, teniendo un caso índice positivo por genotipo, le digamos a un familiar sospechoso que no tiene el síndrome solo basándonos en un electrocardiograma con un QT corregido normal. La única forma de decirle a un familiar que no tiene el síndrome en este contexto es que tenga el QT corregido normal, sin alteraciones adicionales electrocardiográficas,
y que además tenga negativo el genotipo por el cual positivizó el paciente índice. Y en esta otro conglomerado de recomendaciones ya vimos todos estos, solo me faltaba agregar que en los pacientes que tenemos sospecha intermedia, aparte de la prueba de esfuerzo, podemos agregar el Holter, evaluando minuciosamente, ¿verdad?, el intervalo QT y la onda T y demás, y también electrocardiogramas ambulatorios, tanto acostado como sentado, que nos pueden evocar a veces respuestas que nos ayuden al diagnóstico. Así que esto es un área en desarrollo, y como podemos ver, esta base genética nos genera alteraciones en el pronóstico del paciente, tomando en cuenta ciertos detalles hasta dónde está la mutación en esa proteína, si es transmembrana o si es solo una porcioncita pequeña. Entre más eventos, o sea, más alta esta curva. Si es missense, o sea, si se transcribe un aminoácido incorrecto en la secuencia de aminoácidos, es peor a que no sea así. Y entre más función se pierda o se altere, pues peor también para el paciente. Y es por esto que concluyo con esta área y esta posibilidad futura de tratamiento de estos pacientes, que es el tratamiento genético específico, en donde tecnologías como el CRISPR se está tratando de aplicar en esta área. Y para concluir, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Entonces, el prosperar es básicamente fallar y fallar, pero nunca perder el entusiasmo.